Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este cilindro. Este cilindro me lo envió Junta81, que a su vez se lo había dado Federico, su amigo Federico. Es un cilindro americano, es un cilindro que no se encuentra aquí. El modelo es Titan, si no me equivoco, y el fabricante sería Kwikset. Aquí lo tenemos. Cuando me llegó no sabía nada de él, ya lo he ganzuado, he visto que aparentemente es un cilindro básico, tiene todo pernos normales, no recuerdo cuántos pernos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no es un ganzuado difícil, lo ganzué poco después de recibir el paquete, y mi mayor duda es acerca del formato, en cómo se puede desmontar. He visto que se le puede quitar fácilmente todo este escudo, todo este embellecedor. Lo vamos a hacer porque para sujetarlo en el aprieto es mucho más sencillo. Aquí veis, he soltado dos tornillos traseros y quitamos toda esa protección y nos quedamos con un cilindro de este tipo que es más familiar a lo que estamos acostumbrados. Aquí tiene una chaveta, aquí tiene un alambre. Extrayendo ese alambre podemos sacar el cilindro, es lo que haremos luego, y lo que vamos a hacer también va a ser intentar desmontarlo. Yo creo que será posible, no creo que habrá problema, pero primero vamos a ganzuarlo, vamos a intentar ganzuarlo y vamos a ver cómo se comporta. No son cilindros habituales aquí para nada, y menos con este formato. Son cilindros difíciles de conseguir en Europa, sobre todo en España, con lo que es un gran aporte a la colección. Es una cosa muy curiosa que me encanta ver cosas nuevas. Muchísimas gracias Junta y Federico por haberos acordado de mí al tener esto. Vamos a comprobar la llave, como veis funciona perfecto, ahí está, vemos la codificación. Fijaros, no está nada mal, el tercero es corto, el sexto es un medio, vamos a decir. No tiene demasiada dificultad porque se puede trabajar muy bien desde esta guarda de aquí. Creo que utilicé esta ganzúa, vamos a empezar con ella. Se puede trabajar muy bien desde ahí, colocado en esta posición. Y aquí tiene un hueco muy grande para colocar un tensor. De hecho, el tensor que vamos a utilizar es un tensor de... Creo que utilicé el de 2 milímetros. Vamos a ver. Este de aquí. Este tensor, una pry bar de 2 milímetros de Wendt, ahí está. Incluso cabría uno mayor. Hay un hueco muy grande ahí. Vamos a ver. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Voy a utilizar esta ganzúa, un High Reach con media bola de Wendt, que me encanta, va muy bien, un diseño basado en la creación de Ash Locknoob. Vamos allá, tensión media, el cuarto pide un clic, quinto un clic, sexto pide un clic, como veis, con tensión media alta el feedback es muy sincero, primero un clic, segundo pide, vamos a ver, no, tercero pide. Tiene un recorrido muy largo el perno, ahí está. Sí que había colocado el segundo porque ha abierto. Como veis, muy sencillo de abrir, muy sencillo, no tiene dificultad. Pero vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Sé que existen algunos Kwikset que tienen un sistema que permite recodificarlos y cosas así. Este me parecía que se trababa con la llave en ciertos puntos, como que había puntos en los que se detiene. Eso me hace pensar que pueda tener huecos el rotor, para pasivos o para algo, no lo sé. Me da un poco de respeto y miedo desmontarlo y estropearlo, así que lo que vamos a hacer va a ser intentar hacerlo despacio. Ahí hay un alambre, como veis. Si lo sacamos, fijaros, ahí está. Vamos a ver, vamos a sacar una bandeja, vamos a sacar aquí. Este es el
alambre que hemos sacado. Ahora hay aquí una chapa, ahí está esta chapa que la atravesaba el alambre y sostiene este portacilindros, y esto yo creo que es ya, no se puede reducir más, lo que es el cilindro. Aquí tiene para la chapa y para el sistema de retención, el alambre entra por aquí, tiene una tapa, eso está bien porque si se me atasca algo nos da la posibilidad de desmontarlo. Quizás sea mejor desmontarlo de ahí que desmontarlo del otro lado. Sí, se puede desplazar. Lo que voy a hacer va a ser cerrarlo. Yo creo que va a ser lo más seguro. Y vamos a ir, vamos a ver, vamos a intentar desplazar. Bien, pues ya lo tengo aquí desmontado. Siempre es muy interesante. Fijaros, tiene ahí unos agujeros, aunque yo creo que no caben los pernos, pero bueno, siempre es mejor prevenir y meter una lámina, porque nunca sabes qué es lo que se puede enganchar ahí. No sé para qué son esos agujeros, probablemente no sean más que para la fabricación, unos agujeros de apoyo, no lo sé. Yo creo que está compuesto por diferentes piezas, da la impresión de que hay una pieza que ha sido encajada posteriormente o varias piezas unidas, no lo sé. Es diferente a lo que solemos ver por aquí. El mecanizado tiene una especie de grasa o de lubricante, pero que está seco y hace que esté pegajoso. No se nota nada al operarlo y va muy bien, pero aquí sí se nota. Lo montaré y si veo que necesita limpieza lo limpiaré. Y los pernos y contrapernos todo normal. Fijaros, bueno, vamos a ver antes el cuerpo no tiene nada, los alojamientos para los pernos y nada más, no hay espacio para nada más, es muy sencillo. Yo creo que es un cilindro básico, un modelo básico de 6 pernos, aunque podría haber llevado algún spool, hubiese estado bien. Los pernos es curioso que prácticamente no hay diferencia, o yo no soy capaz de apreciarla, entre la parte posterior y anterior del perno. Los dos acaban en punta, eso facilita muchísimo el ganzuado o cualquier tipo de manipulación. Eso no es recomendable. Sí que la cerradura va a funcionar más suave, pero para nada es recomendable. Los contrapernos son todos normales, sí que son afilados como tienen que ser, pero los pernos no me gustan desde el punto de vista de seguridad. Los muelles de acero, ahí están, todos iguales. Muy interesante, sobre todo muy interesante de desmontar, de ver el formato, el tamaño de la llave, cómo han diseñado todo el conjunto. Y muchísimas gracias Junta81 y Federico por habérmelo enviado. Queda en mi colección sin ninguna duda. Es muy raro y difícil de conseguir, y para todos vosotros esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.